El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, hoy es día viernes, finalizando la semana con un segmento especial, ya el tercer programa de Cuarto Poder Internacional, digo el tercero porque hemos iniciado hace 2 viernes este espacio especial para analizar el contexto a nivel internacional de lo que ocurre en nuestra región y otros países del mundo. Gracias a los compañeros en controles, Cristian Maradiaga y César Monzón, en Radio Globo, CHTV y Globo TV, en las redes sociales, donde usted nos puede ubicar en Facebook Live en cualquier parte del mundo. También estamos en YouTube a través de El Pulso HN. Mi nombre es Ramón Ochoa y hoy analizamos el contexto de lo que ocurre en Chile. Las elecciones más recientes en Sudamérica se dieron en este país el fin de semana pasado, en donde se dieron elecciones municipales de gobernadores y, por supuesto, de los constituyentes que van a redactar una nueva Carta Magna en aquel país, esta Asamblea Nacional Constituyente, que se dio gracias a la presión del pueblo en las calles. El 2019 recordamos las fuertes protestas que se dieron en esta nación de Sudamérica, la consulta que se le hizo a la población el 2020, y hoy es una realidad. El pueblo la aprobó, escogieron a sus constituyentes y a partir del próximo mes empieza este nuevo proceso de un país. Mire bien usted, vamos a analizar el entorno económico, social y político de este país, de un país que es bien complejo analizar esa profundidad política, social y económica, porque a pesar de tener gobiernos progresistas, el modelo económico ha sido el mismo, un modelo neoliberal, y que hoy promete cambios en el tema de la salud, exige cambios en la población, en el tema educativo, en el tema de las pensiones, un tema similar que se está dando en nuestro país y que en estos momentos hay alarma por parte de los maestros aquí en Honduras. Por lo tanto, vamos a tener que analizar ese contexto de si lo que pasó allá o cuestiones similares se pueden dar en nuestro país. Para abordar este tema, bueno, ya vamos a presentar a que siempre nos acompaña todos los viernes, pero antes, don Carlos Paz, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ramón Ochoa, César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ever García en los estudios de Radio Globo. Chile muestra que la lucha social puede lograr cambios trascendentales en la vida de un país. Una asamblea constituyente que terminará con la constitución pinochetista. Doña Bachelet estuvo 2 periodos, pero no logró cambiar la constitución de Pinochet. Chile se convertirá en un modelo de la participación democrática y de la equidad de género en América Latina. Buenas tardes, Gilberto Ríos. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlos. Gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí, pues acompañándolos en Cuarto Poder Internacional. Hoy vamos a hablar de un país que es muy, importante en el análisis histórico del continente latinoamericano, sobre todo porque en los años 60 y 70 se incubó ahí un movimiento democrático revolucionario que tomó el poder por las elecciones, que estuvo encabezado por el legendario, doctor Salvador Allende, y que terminó fatídicamente con un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre. Para nosotros el hito de la democracia chilena, que se ha venido reconstruyendo a partir de los 17 años de dictadura, pues cada uno de sus partes, cada uno de sus génesis, nos es inherente, nos es importante estudiar para comprender, cómo funcionan las democracias en nuestro continente. Y para eso hoy nos van a acompañar 2 internacionalistas chilenos, que son amigos de instancias internacionales, los hemos conocido en esta lucha que lleva el pueblo hondureño también. Y especialmente, quiero presentar a Florencia Lagos, que es corresponsal de Crónica Digital y analista internacional. Nos conocimos en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad.
También es hija de un legendario dirigente del Partido Comunista chileno, ¿verdad? Tiene una tradición familiar de militancia. Y también estará con nosotros Fabián Caballero, que es dirigente sindical, ¿verdad? De la Central de Trabajadores, chilenos, y que, bueno, nos darán su perspectiva sobre qué alcance va a poder tener esta constituyente, cómo se han dado estas elecciones y más o menos si se podrá derrotar o no, que es como lo que preguntaba Carlos aquí, ese modelo neoliberal del cual Chile incluso ha sido vitrina en América Latina y que ahora es más bien vitrina, pero de lucha de clases nuevamente, de lucha popular y de alcances significativos en el tema de la reforma institucional de esta hermana república. Entonces, esa será nuestra jornada de hoy de análisis y, por supuesto, comparándolo con la lucha que ha dado el pueblo hondureño porque se reforme una constitución, ¿verdad?, desde el golpe de Estado de aquí, del 28 de junio del 2009, que ha quedado demostrado pues, que es una constitución que no responde a las necesidades también del país. Qué bien, qué bien. Y por cierto, felicitarte, Gilberto, por los buenos comentarios que hemos tenido de los dos programas anteriores de cada viernes, gracias a la fidelidad del pueblo hondureño también por estar siempre pendiente de este espacio de lunes a viernes. Ya está con nosotros, aún no se ha conectado Florencia Lagos, pero ya está Fabián Caballero, quien es politólogo, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile y miembro del Comité Central del MIR. Un placer saludarlo, Fabiana, desde Chile. Nos atiende aquí en este espacio de Cuarto Poder. Este es un espacio de análisis de la situación chilena y, por supuesto, analizar el contexto de ambas naciones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los panelistas de Cuarto Poder, muchas gracias y gusto en saludarte, querido compañero Gilberto. Es bueno siempre verte muy activo, emitiendo opiniones y estableciendo algunos criterios que, por supuesto, son de importancia para todos los pueblos y las fuerzas políticas revolucionarias y progresistas del continente. Gracias, Fabián. Para entrar en contexto, para entender lo que ocurrió este fin de semana en estas elecciones de Chile, Gilberto ya nos habló un poco del contexto histórico de una constitución que tiene casi la misma edad de la nuestra. Así es. Cuatro décadas. Los chilenos han salido a la calle a exigir una nueva constitución. ¿Por qué razón quieren una nueva Carta Magna? ¿Y cuáles eran esas exigencias que se dieron en ese proceso de lucha que inició en las calles, Fabián? Sí, mira, yo quisiera ir un poquito más atrás porque la idea es que podamos, ustedes puedan tener alguna opinión complementaria de lo que ya todo el mundo conoce, no solamente de los resultados electorales de este fin de semana, sino que del inicio del 18 de octubre del año 2019, el denominado estallido social chileno, y por supuesto, también yo sé que ustedes conocen muy bien toda la resistencia política al modelo neoliberal chileno que se inicia desde el mismo día del golpe de Estado Salvador Allende desde el año 1973. Los aspectos oxigenadores de la democracia chilena que han surgido estos últimos tiempos son consecuencia y es la herencia de 50 años, medio siglo se va a cumplir del golpe de Estado a Salvador Allende en 2 años más. ¿Y qué es lo que tenemos en términos políticos? Que el acuerdo de la transición política, y decimos transición política al neoliberalismo, de fines de los 80, que permitió la salida de la dictadura, estableció un consenso en todas las fuerzas políticas, desde la derecha hasta el denominado centro y los denominados progresistas, de mantener las características de la economía chilena o el denominado modelo chileno, un modelo chileno extremo, extremista, neoliberal. Pero lo que quedó pendiente el año 89, con la llegada de los gobiernos democráticos, fue el acuerdo del aspecto político o constitucional, que es lo que expresa la coyuntura hoy. Yo no quiero con esto reducir a un lugar menor la irrupción del movimiento social chileno, pero justamente lo que expresan todas las voluntades, movimientos sociales y fuerzas políticas es justamente el agotamiento del acuerdo político que se dieron las mismas fuerzas que pactaron esta transición. Y lo que hemos tenido estos 30 años es que no ha habido una fuerza política y social organizada que empuje cambios en el Estado, en su estructura, y menos han habido fuerzas que empujen cambios en el modelo, lo que no significa que no haya izquierda en Chile, pero su rol ha sido
reducido a mínimas expresiones producto justamente de este oleaje, de este canto de sirenas neoliberales que atravesó de manera transversal y horizontal todos los partidos políticos que han tenido vida en la institucionalidad chilena todos estos años. Está por verse en este proceso hasta dónde están dispuestos a avanzar los integrantes de la Convención Constitucional, porque no es una asamblea constituyente, ¿no? Es una convención constitucional que tiene muchas limitaciones. ¿Por qué tiene muchas limitaciones? Porque los sectores reaccionarios o quienes gobiernan en Chile determinaron el curso de los acontecimientos de las semanas posteriores del estallido social. El acuerdo dejó afuera a todo el pueblo, ese acuerdo donde levantaron la idea de una discusión constitucional dejó a todo afuera al pueblo movilizado, ¿no? Los mismos partidos cuestionados resolvieron el reglamento de la discusión constitucional que se avecina sin haberles transferido esa responsabilidad al pueblo, esa decisión al pueblo. El pueblo movilizado quedó afuera, principalmente porque no tiene organización. Entonces está por verse si la próxima constitución a lo mejor podría declarar una serie de derechos, pero podría verse impedida de poder materializarlos porque lamentablemente no está en cuestionamiento el modelo, está en cuestionamiento la caracterización del Estado chileno, ¿no? Y el Estado chileno puede tener una serie de atribuciones, de nuevas descripciones, pero si no es el modelo quien establece la distribución de la riqueza y del ingreso nacional, principalmente en las familias que viven de un salario, es posible que la Constitución no tenga la profundidad, las correcciones estructurales que todos esperamos. El punto de referencia para ver cuántos hemos avanzado o hemos retrocedido son justamente, para situarnos correctamente, es Salvador Allende, 50 años, ¿no? 50 años donde no hemos podido levantar una oposición estructurada y organizada al modelo neoliberal, a sus fuerzas políticas, a sus expresiones políticas y a sus fuerzas auxiliares. Y son 50 años donde también hemos tenido que resolver una serie de discusiones al interior de la propia izquierda chilena. Fabián, yo quería preguntarte, porque sí conozco, o sí conocemos pues en América Latina lo que fue la transición de la dictadura de Pinochet hasta, bueno, lo que fue el gobierno de la concertación y la transición, ¿no? Pero yo escribí un artículo justamente publicado también en El Pulso, que es parte también de este programa, un diario digital, sobre que la dictadura, como lo mencionaste, la dictadura neoliberal continuó después de la dictadura militar, ¿no? Y que fue igual de cruel en cuanto a la parte estructural, y nos parece que postergó pues toda esa demanda de derechos sociales que tenía la resistencia en contra de la dictadura, que tenía el anhelo pues del impulso del gobierno socialista de Salvador Allende. Pero ahora, con lo que nos decís, se podría volver a correr esa demanda social por un maquillaje institucional, o hay realmente algún avance que pueda aprovechar el pueblo movilizado. Puede ser Chile un modelo de lucha, un modelo de conquista institucional democrática después de lo que ha ocurrido, porque eso también ha inspirado, me parece a mí, a muchos movimientos en América Latina, a pesar de sí, esa cantidad de aspectos negativos que también estás enumerando. Podrían ocurrir ambas cosas, fíjate, y pueden ser complementarias, contradictorias pero complementarias. Podríamos tener una constitución bastante maquillada, cosmética, sin cambios profundos, ni estructurales, ni cambios de fondo, pero podríamos también, las fuerzas del campo popular, conquistar un espacio importante en el largo camino de la democratización de la sociedad chilena. Nosotros nos referimos a la democratización cuando los intereses populares alcanzan rango constitucional. Y cuando decimos que hemos vivido 50 años de resistencia a la economía neoliberal chilena, estamos diciendo al mismo tiempo que la acumulación de fuerza, la acumulación de descontento, la capitalización del desengaño político ha sido un largo camino, ¿no? No creemos, dado el análisis político, que todos nuestros asuntos, problemas, las injusticias sociales, las consecuencias sociales del modelo neoliberal van a resolverse en esa discusión constitucional. Por distintas razones, porque mira, nosotros decimos que los gobiernos, sobre todo el de Sebastián Piñera, pero el último gobierno de la presidenta Bachelet y el actual gobierno de Sebastián Piñera son gobiernos no solo de continuidad neoliberal, sino de rectificación neoliberal. Los sectores dominantes están usando la coyuntura constitucional para corregir su propio modelo, pero manteniendo la esencia de él. Van a impedir correcciones democráticas y dada la composición
política que tiene la Convención Constitucional, fíjate que un tercio de ellos, casi 50 integrantes, se declaran apolíticos, no tienen partidos, y levantan fuertemente la idea de que el pueblo unido avanza sin partido y que la izquierda y la derecha deben ser superados y absorbidos por la historia. Ahí tienes un tercio de eso, tienes otro tercio de derecha y tienes otro tercio de los partidos que han gobernado, administrado y perfeccionado el modelo neoliberal. Es decir, nuevamente está ausente el campo popular, la izquierda revolucionaria y las fuerzas de izquierdas organizadas, el pueblo organizado, ¿no? Se habla mucho del inicio de un nuevo ciclo, Gilberto, pero hasta ahora sabemos que en América Latina, por ejemplo, han existido los denominados ciclos, pero en nuestra opinión son ciclos que existen en función de los intereses capitalistas y económicos y los caracterizan y les denominan con una serie de particularidades y singularidades. Pero no existen ciclos en función de los pueblos. Nosotros decimos que hasta ahora, y Chile no es la excepción, que abren y cierran ciclos dado el grado de cumplimiento de objetivos de la burguesía. Y cuando hablamos de cumplimiento de objetivos, también está hablando de agotamiento de ciertas etapas, y abren y cierran ciclos en función de sus propias necesidades, y no porque necesariamente el campo popular esté avanzando. Bueno, sin embargo, efectivamente no hay grandes referentes de organizaciones detrás de la protesta pública. Es una característica muy importante que en muchas ocasiones nos comentaste. Me parece interesante destacar, ¿verdad? Es una movilización un poco más amorfa, digamos, si lo leemos desde la doctrina de los movimientos sociales o de la propia izquierda, pero está logrando cambios, ¿verdad? Está impulsando cambios sociales. Es una masa social más consciente de lo que está pasando en el país, y no estoy seguro yo, y por eso te pregunto, si esa masa consciente que es más informada ahora, que está constituida en buena medida también por juventudes que han vivido la marginación del modelo neoliberal que nos pasa prácticamente en toda América Latina, que no ocupan, digamos, de tantos elementos de conciencia para saber que los están reprimiendo desde el punto de vista económico, de las oportunidades, del margen de acción que tienen en su propia sociedad, etcétera, ¿no? Como generación marginada, protesta, sale a las calles y rompe un hito. Bueno, que lo aprovechen sectores políticos es sin duda un elemento, ¿no?, que hay que analizar, pero esa masa consciente no creo que se vaya a conformar con un maquillaje político. Pues hay más ahí, hay más sustancia. El nivel de análisis incluso en la propia calle es alto, el nivel de crítica, lo que ha movido en opinión pública es importante. Creo que hay una sustancia para algo más que posiblemente a tu criterio no se vaya a consumar en esa nueva constituyente, pero que sin duda quedarán ahí otros elementos pendientes en ese proceso de lucha del pueblo chileno. Y mira, a pesar de las restricciones y del control de la discusión constitucional por los mismos sectores dominantes que se autodesignaron por los proclamadores del cambio, cuando son los mismos sectores cuestionados, nosotros decimos que hay espacio suficiente para agitar en el seno de la sociedad chilena lucha ideológica y lucha política que no tuvo espacio hace unos años atrás. Eso no significa que quienes estén representados y sentados en la Convención Constitucional levanten las grandes banderas de transformaciones económicas, políticas y sociales, dejen de neoliberalizar la economía, que hagan menos antidemocrática la política y dejen de legalizar los derechos sociales. Esperemos que eso ocurra. Pero nosotros estamos viendo un largo periodo de transición política que tiene que ver con la democratización chilena y no con la denominada transición política al neoliberalismo. Que se haya instituido, instalado esta convención es un avance importante porque hay un espacio a lo menos al cuestionamiento, a lo menos a fijar una oposición al actual estado de cosas. ¿Qué es los riesgos que corremos quienes militamos en partidos de izquierda? Es que no se vea la izquierda, ¿no? Que haya una insuficiencia en la visibilidad de la izquierda chilena, que no logremos politizar el debate social, porque ese es el riesgo que nos presentan los denominados movimientos o sectores sociales que se declaran apartidistas y apolíticos, que no te permiten politizar, establecer el origen de tus problemas y los grandes responsables de tus problemas, y tampoco plantear la salida y las soluciones estructurales, ¿no? O que no nos permita seguir levantando niveles de organización, principalmente en los sectores de la juventud chilena política, ¿no? O que podamos establecer que no es necesario, dada la movilización chilena, dejar de formar cuadros que puedan dirigir y conducir procesos más de largo plazo. La política chilena, por supuesto, ustedes lo saben bien, y de cualquier pueblo, no está acotada y no se agota en la discusión constitucional, porque no tenemos que olvidar que vamos a discutir una constitución dentro de los marcos neoliberales. No estamos hablando de la superación del neoliberalismo, de hecho gran parte
de los que se hacen parte, valga la redundancia, del proceso de movilización chilena, no cuestionan el modelo neoliberal, lo que cuestionan es la caracterización del Estado. Vamos a ir a una breve pausa. Fabián Caballero, quien es dirigente obrero desde Chile, nos acompaña esta tarde. Una breve pausa, ya tenemos también a Florencia en línea, dirigente social. Al regresar de la pausa también le damos paso, un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida, para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad. Te invito a que utilices por parte de Banco Atlántida de manera online Atlántida Móvil, Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Ahora puede ser 3 más 2. 5. 2 más 1 es 3. Una vez que aprendes es muy fácil. ¡Cierto! Eso, entonces le echas agüita aquí entre los deditos. Una vez que aprendes es muy fácil. Eso es, me da vuelta con cuidado. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco. Por eso pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido, que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. ¡Actívalos ya! ¡Claro que sí! Continuamos en Cuarto Poder. Este es un programa cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Ubíquenos en las redes sociales como El Pulso, en Twitter, en Facebook y en Instagram, o en su página web www.elpulso.hn. También en YouTube, El Pulso HN. Ahí encuentra los programas de Cuarto Poder y videos de interés. Le recuerdo, El Pulso HN. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Diario Digital El Pulso. Entérese. Sedes. Zonas de empleo, desarrollo económico, laceran la Constitución y la soberanía. Los promotores y defensores solo argumentan que el pueblo hondureño necesita empleo. No especifican qué tipo de inversión, qué tipo de empresas, si son fábricas de metalurgia o de qué tipo de industria. Entérese el por qué las sedes laceran la Constitución de la República y la soberanía en Diario Digital elpulso.hn. Y está con nosotros desde Chile también Florencia Lagos, dirigente social de la red de intelectuales, artistas y humanistas, y le consultamos siguiendo lo planteado por nuestro amigo de Elmir, a quien también le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Florencia, gracias por estar en Cuarto Poder y compartir con nuestra audiencia esta experiencia del pueblo chileno. Entiendo que cuando dicen convencionales, al no ser constituyentes, significa que no tienen poderes plenipotenciarios para hacer cambios profundos, sino que lo que harán es una revisión de la Constitución. Entiendo así, Florencia, y gracias por estar en Cuarto Poder. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, mira, primero hay que aclarar porque hay mucha confusión hacia el exterior. Esto no es una asamblea constituyente, no es un poder soberano por sobre todos los órganos del Estado, por ejemplo, por sobre el poder judicial. No tiene esa soberanía, que es lo que se pedía en las calles de Chile, que como muy bien explicaba Fabián, a través de este acuerdo se sepultó esa necesidad imperiosa de las y los chilenos, que quizás no verbalizaban de esta manera, pero desde el análisis político tú veías que exigían una democracia participativa,
una democracia directa, un protagonismo. O sea, ese acuerdo que se firmó para dar cabida a este mecanismo institucional que se supone que recoge las demandas y la necesidad de la rebelión popular, en el fondo sepultó los más de 15.000 participantes en cabildos autoconvocados que hubieron en Chile, donde esa rebelión popular se materializó en organización autoconvocada por las y los chilenos. A eso no se le dio curso. Sin embargo, a pesar de todo este aparataje que bien describía Fabián, neoliberal, con que se le dio conducción a este proceso, a pesar de eso, creo que nadie esperaba que, por ejemplo, la derecha en Chile no alcanzara el poder de veto de los 2/3 dentro de la convención. Eso ya es una derrota para ellos y algo que favorece hacia las demandas que se estaban clamando en la rebelión popular. Otro factor que juega a favor es que la mayoría que ocupan los escaños dentro de la convención son fuerzas que se declaran anti-neoliberales, que si bien existen partidos políticos que habían gobernado con coaliciones anteriormente que quizás no tenían este rasgo tan radicalmente antineoliberal, hoy sí lo tienen, porque han entendido que en el fondo esta rebelión y esta elección también corrió el cerco de lo posible, y en el fondo yo creo que es un campo en disputa aún, como que creo que es un proceso que no ha concluido, y eso lo ha demostrado la fuerte articulación popular que, a pesar de la pandemia, a pesar de la brutal represión que ha continuado, a pesar de la prisión política que ha continuado, porque tenemos presos políticos de la rebelión popular, pero también tenemos presos políticos que han salido a protestar por la libertad de los presos políticos y se han transformado en presos políticos hoy. Entonces hay como dos realidades, ¿no? Hay una realidad de las elecciones, de la convención, de los cambios, y otra realidad paralela de este Chile que sufre, de este Chile que está en la desnutrición infantil, de este Chile de las y los trabajadores, de este Chile que recordemos que no fue a votar el mismo porcentaje que fue a votar para el apruebo. Y yo creo que mi interpretación de eso es que en el fondo lo que motivó a las y los chilenos a votar por el apruebo en esta abrumadora votación fue que su voto iba a significar una decisión concreta, cambio o no la Constitución. En cambio ahora eso no se traduce necesariamente en una figura política, en lo que llamaba Fabián en el fondo en este mecanismo institucional. Y yo creo que parte de que no hayan ido a votar la misma cantidad de gente que fue a votar para el apruebo, no solo en la pandemia, no solo en la represión, sino que también una apatía y cierta mirada con distancia de este proceso. Sin embargo, también es esperanzador que se pudieron ubicar, a pesar de que todo iba en contra de ellos, una cantidad de independientes que se agruparon en una lista que se llama la lista del pueblo, y que yo creo que ahí hay un fenómeno que rebasa incluso a la lista del pueblo. Y es este fenómeno de este deseo de justamente lo que decía, del querer las y los chilenos de ser ellos los protagonistas. Por eso el voto se fue a gente, si tú quieres, común, gente con la cual yo me identifico, no más estos referentes impuestos de arriba hacia abajo. Entonces creo que en ese sentido una señal importante, por ejemplo, fue que en su proclamación el candidato a presidente Daniel Jadwe llamó primero a liberar a los presos políticos, pero también llamó a que en las próximas elecciones las reglas del juego para las y los independientes que miran con distancia a los partidos políticos, que quizás no son antipartidos, pero quizás quieren ellos proponer su forma de organización, no que venga un partido a imponérmela. Las comunidades, los movimientos sociales, ellos quieren protagonizar. Y ellos son los protagonistas, en realidad, de todo lo que está pasando. Ahí te quisiera hacer una pregunta, porque también estamos entendiendo que son elecciones presidenciales este año y que tiene muchas posibilidades el Partido Comunista Chileno de ganarlas. Y eso nos parecería un panorama sumamente interesante, bueno, siendo Chile, ¿no?, lo que es en su historia, pero también en el contexto latinoamericano que se desarrollaría esta presidencia de un partido comunista. Sí, sin duda. Mira, es interesante el fenómeno de Daniel Jadwe, porque también es un líder que se constituye desde el territorio. O sea, Daniel no fue que bajó de ser diputado designado o elegido, sino que él partió siendo concejal en el territorio de su comuna, luego se transformó en alcalde, luego constituyó un proyecto que casi imposible dentro de un modelo neoliberal con el concepto de lo popular,
devolviéndole ciertas garantías dentro de lo que él podía, dentro de los recursos que él tenía en una comuna con pocos recursos, y se ha ido constituyendo como un líder natural, pero desde abajo hacia arriba, y creo que eso es una diferencia potente con el liderazgo de Daniel Jadwe, y que lo han tomado también muchos jóvenes. De hecho, no es menor la cantidad de jóvenes y mujeres, sobre todo, que fueron a elecciones, y que fueron a elecciones esta vez con mucha fuerza de las concejalías, de las alcaldías, como que ya la elección favorita no es la de diputados, como que eso cambió, creo yo, y en eso ayudó mucho la construcción que ha hecho Daniel. Y él tiene un respaldo fuerte, y también tiene a favor que, por ejemplo, alcaldías muy, determinantes como Santiago, la región metropolitana, fueron ganadas por una candidata comunista también, mujer, Iracy Hasler. Creo que él tiene posibilidades, sin embargo, tampoco yo no miraría con tanto triunfalismo. Creo que aquí la señal más potente que hay que leer justamente es esta señal que dio la lista del pueblo, porque de hecho una de las mujeres más votadas es una señora que le dicen la tía Pikachu, que es una mujer que estuvo en todas las marchas de la rebelión popular, y que la gente se identifica en ella en su discurso, pero también en su convicción y en su visibilidad en los movimientos sociales. Entonces creo que también hay una demanda, y creo que en ese sentido Daniel el candidato Daniel Jadwe da una señal muy potente cuando él llama en su proclamación a cambiar las reglas del juego para las próximas elecciones de diputados y de presidentes, para que los independientes en las diputaciones puedan realmente competir, pero en igualdad de condiciones, no como ahora, porque realmente la lista del pueblo como lista de independientes iba contra viento y marea. O sea, los medios de comunicación no le daban ningún espacio, en la franja no tenían casi espacio, o sea, realmente fue una irrupción. Y creo que en ese sentido Daniel da una buena señal de poder. En el fondo lo que exige, para sintetizar, las y los chilenos es que se democraticen las reglas del juego de participación en la política, ya no más la política de antaño. Entonces ahí creo que Daniel sí puede jugar, y está jugando un rol sustancial, pero tiene que todavía hay que todavía en el fondo conquistar ese terreno de estas personas que quizás miran con más distancia a los partidos y que quieren no solamente elegir un presidente e ir a votar a una elección, sino que quieren garantías de participación real, de participación directa y de toma de decisiones. Y eso nos tendrán que en el fondo construir con las personas, en el fondo retomar el vínculo también con estos cabildos autoconvocados que se hicieron para poder realmente que se traduzca hacia la convención. Creo que todavía es un campo en disputa. Ahí los convencionales van a tener que dar una batalla muy fuerte, y también lo decía Rodrigo Mundaca, un líder social por el agua muy destacado en Chile, que señalaba que la primera batalla es por cambiar las reglas del juego. O sea, en esta nueva Carta Magna no se pueden discutir los tratados internacionales, por ejemplo, algo que es gravísimo para Chile. Si tú en Chile no puedes discutir los tratados internacionales, ¿de qué nacionalización de recursos naturales estamos hablando? Si esto está vendido a las transnacionales, se han prostituido, o sea, la derecha, la oligarquía chilena con los aliados de Estados Unidos han prostituido nuestro país, realmente. Florencia, y yo quiero hablar, y le consulto a Fabián, quiero hablar sobre esa participación, sobre esa democratización que le llamamos, cuando los sectores tienen poder, no solo de votar, poder de participar, y a mí me llama la atención los 17 representantes de los pueblos étnicos de Chile, que también hay similitud con nuestro país. Hablaba yo de la similitud de la cantidad de años que tiene la Constitución de Chile y la de Honduras, similar, y la cantidad de grupos étnicos de Chile y Honduras es similar. Aquí tenemos unos 8 o 9 grupos étnicos a nivel nacional representados en toda la geografía de nuestro país, pero no tienen esa participación. Sí participan, sí hay representantes en el Congreso, pero no se les da esa magnitud. Al contrario, son asesinados, son perseguidos, son desplazados de sus tierras. ¿Demuestra esto que un país ha avanzado a niveles democráticos al dar esa participación específica, donde 17 representantes estarán en esa próxima convención? Fabián. Mira, sí. Yo decía al comienzo de mi intervención de que nosotros no entendemos la democratización como aperturas electorales o mayor masividad en los procesos de elección de los cargos populares, que por Dios que es importante, por Dios que en nuestro país eso estaba ausente.
Nosotros decimos que una democratización real y sostenida y estructural es cuando los intereses populares, los intereses de las grandes mayorías, los intereses de la clase trabajadora alcancen rango constitucional. Yo consideramos nosotros que sería muy importante, ventajoso, que a lo menos el debate constitucional tuviese como resultado la aproximación al poder. No va a ser posible discutir nuestros grandes problemas, que son consecuencias de injusticias neoliberales sostenidos por la mayoría de los partidos que hoy son partidos legales en nuestro país, ¿no? Pero cuando hablamos de la aproximación al poder, hablamos justamente de que los intereses populares se conviertan en derechos constitucionales garantizados. Es transferir el poder político a las grandes mayorías. Cuando hablamos de transferir político, no estamos hablando de permitirles participar, que esa fue la falsa ilusión democrática de la alternancia en el poder en estos 30 años, con coaliciones de derecha y con coaliciones de lo denominado centro-izquierda, ¿no? Estamos hablando que las grandes mayorías deben participar, pero de las decisiones, no solo llamarlas a conversar en espacios de cabildos o grandes reflexiones nacionales. Creo que ha llegado la hora de discutir en esa convención principalmente el asunto del poder, y que ese se tiene que expresar, por supuesto, en los procesos electorales, en los derechos sociales, en la participación política de los dirigentes sindicales. Mira, yo soy vicepresidente de la central y tengo impedido por ley participar en política. No puedo participar, ¿no? Sí. Como si los problemas sociales o sindicales tuvieran resoluciones en el campo social y no en el campo político. Pero creo que sería ventajoso también, para cerrar esta idea, de que pudiésemos instalar una especie de control y fiscalización popular y social del Estado, de sus organismos, de sus instituciones, de las personas que dirigen las instituciones del Estado. Creo que esa ha sido una ausencia permanente del pueblo, y espero que logremos niveles organizativos, porque el pueblo chileno está enojado. Los pueblos que habitan en Chile están molestos por el tratamiento que se nos ha dado y por lo que significa el alto costo de la vida en nuestro país. A eso quería referirme también. Nuestro pueblo debe alcanzar niveles organizativos, y si hay una experiencia política que tenemos que aprovechar del denominado levantamiento social, es justamente, y quienes militamos en la izquierda, de proveer de niveles de organización, porque si no hacemos eso y otras tareas más, no vamos a pretender que el movimiento social se convierta en un movimiento popular organizado, con programa, con plataforma de lucha y con proyección de futuro. La política neoliberal de 50 años en Chile no se va a acabar con el debate constitucional, con la composición de quienes ganaron un importante número de escaños, ¿no? Y me refiero a la derecha. Aquí se ha dado un golpe importante, y eso quiero rescatarlo, a la derecha más extrema en Chile, ¿no? Se ha dado un golpe electoral el día domingo a todo ese extremismo neoliberal, o al pinochetismo, si se quiere llamar, al humanismo, al binominalismo, ¿no? Pero es posible que la idea de la rectificación neoliberal de quienes controlan nuestro país también se hayan permitido, esos sectores dominantes hayan permitido que se haya oxigenado de alguna manera esta visión antidemocrática que tenemos del país, de nuestras instituciones y de los procesos que nos toca vivir a los chilenos. Ahora una cosa, Fabián, y para preguntarle también a Florencia, el análisis que nos llevó, digamos, a entender el rompimiento popular, la irrupción popular por problemas estructurales que ya la ciudadanía no puede soportar, que hay una generación que tampoco soporta, que atiende ese llamado a la calle y toda esa lucha extraordinaria que dio la juventud. Ese problema estructural no se ha corregido, la deuda se ha ido aumentando, más bien el problema de la pandemia lo profundizó. Ahora, o sea, eso no lo resuelve una constituyente o una reunión de estos poderes que no llega hasta a lo estructural. Nuestro problema es, va a poder cambiar el modelo neoliberal en algún momento. Y aquí una pregunta a Florencia, porque veo que la oposición es amplia mayoría y es una realidad que tenemos también en nuestro país. ¿Se puede construir alguna forma de unidad que garantice al menos marginar a los sectores más conservadores, a los sectores más retardatarios de la sociedad chilena, que es básicamente una situación que estamos viviendo nosotros en nuestro país? Hay amplios sectores progresistas, tal vez no identificados con el cambio estructural del sistema, del modelo económico, pero sí un progresismo que es
relativamente conservador. Veo que también eso está presente en Chile. ¿Hay alguna forma de lograr la unidad de todos esos sectores para ir garantizando un avance? ¿Es posible que la lucha popular se mantenga también en las calles para presionar que ese avance se dé? ¿Cómo lo miras, Florencia? Yo creo que lo que va a ser como determinante en hasta dónde se puede avanzar en los cambios va a ser justamente la presión popular, que no se ha detenido a pesar de que la represión es brutal. Y no sé, tú ves por ejemplo la Plaza de la Dignidad, donde la gente se reúne o se reunía los viernes, está sitiada como si eso fuera, no sé, un campo de batalla. Creo también que en cuanto a qué alianzas se pueden hacer, ya se decantó que con la exconcertación no van a hacerse esas alianzas, cosa que me parece a mí personalmente muy bueno, porque justamente quienes iban a resistir, y que siempre lo han hecho, a que se produzca cualquier tipo de cambio importante y sustancial, eran esos partidos de la exconcertación, incluso el Partido Socialista, que se supone que se iba a unir a esta primaria del Frente Amplio con el Partido Comunista, que conforman este bloque de Apruebo Dignidad, pero que a último minuto se bajó, hizo como todo un show, que en realidad yo creo que en el fondo, o sea, el Partido Socialista tiene vínculos con el neoliberalismo profundo. De hecho, hace poco Michelle Bachelet recibió un premio de Hillary Clinton en Estados Unidos. Ese es el Partido Socialista hoy. Yo no creo que eso haya cambiado de un minuto a otro y que por eso no firmaron. Yo creo que en el fondo ellos no iban a firmar ningún pacto antineoliberal, no se iban a deshacer de sus vínculos profundos que han ido desarrollando con la socialdemocracia europea y en fin. Y entonces se desmarcaron, cosa que me parece a mí estupendo, porque entonces ahí todo se corre hacia la izquierda en el fondo, ya no más coalición con quienes están en la medida de lo posible, sino que quienes están por un proyecto realmente antineoliberal. Pero ahí el tema complicado es, pensando en la elección presidencial, que también es muy importante, porque se puede cambiar la constitución, pero si después tú tienes una administración de derecha, sabemos lo que puede pasar, ellos usan el poder hasta el final. Creo que lo difícil va a ser, por ejemplo, ese sector de independientes que se reunió en la lista del pueblo, que arrasó con los convencionales, son los que más convencionales eligieron, junto con este pacto de Apruebo Dignidad, que incluía al Partido Comunista y Frente Amplio, se logren unir. No sé si eso pueda ocurrir, porque en ese aspecto la lista del pueblo hasta el día de hoy públicamente ha señalado que ellos no van a conversar con ningún partido político hasta que se liberen a los prisioneros políticos, por ejemplo. También han señalado que ellos quieren llevar su propio candidato. Entonces eso te pinta un escenario un poco más complejo para la elección, porque tú tienes a una derecha que igual sabe articularse y unirse en bloque cada vez que peligra. Ellos saben cómo ir detrás, ya tienen a su candidato, aunque hagan una primaria, obviamente el candidato de ellos es uno y es Lavín, y su enemigo principal se llama Daniel Jadue, eso ellos lo tienen muy claro. Yo creo que lo tienen más claro incluso que desde el sector de acá. El enemigo, y lo han dicho públicamente, a quien tenemos que parar es a Daniel Jadue, a quien ellos temen que llegue al poder es a Daniel Jadue, que representa realmente cambios sustanciales, y lo ha dicho públicamente. Entonces, en ese sentido, creo que no sé de qué manera puede jugar en contra que vaya dividido a una elección esta fuerza popular que no esta fuerza popular, que tal pareciera que abarcan a todo el pueblo de Chile, y no es así. De hecho, hubo un 40% que no fue a votar a esta elección. Habría que pensar en qué está pensando esa gente, o a dónde se va a ir ese voto en una eventual elección presidencial. Puede ser un voto péndulo que se vaya eventualmente a la derecha, no sabemos. Entonces creo que sin duda hay que buscar la unidad, pero hay que buscar la unidad con quienes estén de acuerdo a un programa. El mismo cuento casi, va a similar de Honduras. Le solicitamos un permiso para el... Vamos a... Fabián y Florencia nos permiten unos segundos para cumplir compromiso con nuestros patrocinadores. La última pausa, en segundos regresamos. Un mensaje de Claro: para mamá no hay distancias, y para Claro tampoco, con el internet de 40 megas de Claro, que por solo $47 también incluye 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para
Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Ahora puede ser 3 más 2. 5. 2 más 1 es 3. Una vez que aprendes es muy fácil. ¡Cierto! Eso, entonces le echas agüita aquí, entre los deditos. Una vez que aprendes es muy fácil. Eso es, voy a dar vuelta con cuidado. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El Pulso en YouTube. Búsquenos como El Pulso HN. Encuentra todos los programas de Cuarto Poder y videos de interés. El Pulso es periodismo de investigación. Florencia y Fabián, solo quedan 3 minutos y así una consulta con respuesta concreta. Eso de la equidad de género, acá se nos ha planteado que es antidemocrático porque la votación si le corresponde al género masculino, pero debe estar la mujer. ¿Cómo está la situación de equidad de género? Y ahí nomás nos despedimos, Florencia, porque ahora nos quedan minutos y segundos. Florencia. Bueno, aquí, sí, aquí cortito para que pueda hablar Fabián también. Lo de equidad de género jugó en contra de las mujeres porque el voto, ese es un punto importante, la cantidad de votos hacia las mujeres en esta elección fue realmente abrumador. De hecho, la paridad jugó a favor de los hombres. Bajaron a mujeres que sacaron más votos que hombres porque si no, los que quedaban en desigualdad eran los hombres. En ese fenómeno muy cómico. Pero al final jugó en contra, porque las mujeres fueron las más votadas en esta elección. Pero bueno, es justo también, ¿no? Claro. Y bueno, es muy bueno también porque si no, no hubiesen tenido como candidatas, los partidos no hubiesen llevado tantas candidatas mujeres si no fuera porque había una condición de paridad. Eso es lo que yo creo. No sé qué opina Fabián al respecto. Muchas gracias, Florencia. Fabián. Y lo que tuvimos fue paridad de género y no una paridad de justicia y equidad para las mujeres. Como dice Florencia, jugó a favor de los hombres nuevamente, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar mucho más en eso, porque no tiene que ver aquí con el empate 50-50, tiene que ver con el desplazamiento y la desventaja con que las mujeres chilenas y latinoamericanas en general han participado, digamos, o han podido, en menos condiciones, participar de las políticas en general y de las decisiones. En el caso chileno, hemos tenido intervenciones y promoción de transformaciones importantes, dirigidas y conducidas principalmente de mujeres, ¿no? Los hombres han ido quedando en políticas con transformaciones bastante cosméticas, con baja profundidad y con mucha intermitencia y con poca vinculación con la sociedad chilena en general. Yo considero, y no hay duda en eso, yo creo que todos quienes participamos en política y quienes fijamos posición en la izquierda, que los procesos de transformación son mucho más enriquecedores dirigidos por mujeres, y esa es una realidad. Es una realidad latinoamericana y creo que hay que avanzar mucho más de jugar en estos empates de equidad de género, porque lo que corresponde es aventajar a quienes muchas veces tienen más mérito para dirigir grandes procesos, encauzar grandes procesos democráticos en nuestro continente y en nuestros respectivos pueblos. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Florencia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por ser tan esclarecedoras sus opiniones sobre lo que está pasando en su país. Les deseamos éxitos y estamos pendientes del proceso de la hermana República de Chile y de su pueblo. Florencia Lagos, de la Red de Intelectuales y dirigente del Partido Comunista en Chile, y Fabián Caballero, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Saludos al pueblo chileno. Ahora, en el contexto nacional, Gilberto, miramos que en poco tiempo se desarrolló una presión en Chile, la lucha en las calles, la exigencia del pueblo por una nueva constitución, y hoy en Honduras, pues quizás ese mensaje de constituyente, no sé si es que se ha diluido, se ha apaciguado, o es que vaya, vamos a hablar específicamente del Partido Libertad y Refundación. Vos sos candidato a diputado de Libre. ¿Qué pasa? ¿Existe temor en los diputados, en los que van a cargos de elección popular, el candidato a la presidencia, de hablar específicamente de ello? Es un pueblo muy conservador, el hondureño, y eso puede perder, más bien hacer perder votos al electorado
que pretende conquistar libre, hablar o no de constituyente en Honduras? No creo que sea el tema más popular ahora, ¿no? Porque ahora estamos concentrados, digamos, en el país, en si superamos o avanzamos el tema democrático. Bueno, está a 6 días de que se apruebe la nueva ley electoral, ¿o no? De que vayamos con los mismos términos, a 6 días de que se acabe el plazo para las alianzas. Por eso le consultaba yo a Florencia cómo estaba esa situación de una alianza en la oposición chilena, porque en Honduras pasa lo mismo, no hay una alianza amplia, pero sin posibilidades de unidad, ¿verdad? Por lo menos en lo inmediato. Y el elector tendrá pues la última opinión, digamos, en las elecciones de noviembre. Pero ya Asamblea Nacional Constituyente, el cuestionamiento del neoliberalismo, que eso me parece también un elemento importante. Ahí anda una agrupación, yo lo he categorizado como la derecha democrática en Honduras, que es una derecha que no está vinculada a actos de corrupción, ¿verdad? Que es la de Luis Zelaya, la de Salvador Narrala, Wilfredo Méndez, ¿verdad? Y también Nelson Ávila, ¿verdad? Que no cuestionan el modelo económico, ¿verdad? Que no tienen como eje central derrotar al neoliberalismo. Y lo que planteaba también Florencia, toda esta cantidad de acuerdos internacionales que el pueblo no puede ni siquiera salirse de ellos o replantearlos o revisarlos, entonces es limitado. Y ahorita nosotros estamos todavía 2 pasos atrás, queriendo sacarnos una dictadura, ¿verdad? Una dictadura que se ha establecido mediante la fuerza, el fraude, el asesinato, también la prisión política de muchos hondureños y hondureñas, el exilio, ¿verdad? O sea, se ha valido de mucha represión para sostenerse. Y yo no miro la calle ahora mismo presente y soy escéptico con los cambios democráticos profundos cuando no hay movilización popular, y eso a mí me preocupa. Pero vemos que en Chile, a pesar de que se ha establecido esta consulta al pueblo, que se ha ganado en ese instrumento similar a una constituyente, se ha ganado amplia mayoría, también están lejos de cambiar el modelo neoliberal, según nos decían nuestros 2 invitados el día de hoy. Entonces preocupa porque no basta con eso, hay que ir aún más allá, hay que tener partidos de oposición mejor definidos, con proyectos y programas de desarrollo nacional más convincentes, más evidentes, ¿verdad? Que respondan más a las necesidades inmediatas del pueblo y también a las necesidades más trascendentales. Y también un cuerpo social que se encargue de hacer veeduría, presión popular, ¿verdad? Y demandar derechos para toda la población, que eso también ahora mismo está ausente en Honduras. Entonces, hay que ir revisando. Tenemos, por ejemplo, 5 meses para las elecciones generales y no han cambiado muchas cosas en Honduras. No vaya a ser que estemos por repetir, digamos, los problemas democráticos que hemos tenido, sobre todo en la última década, pero que a mi criterio, ¿verdad?, se vienen arrastrando desde aquella falsa constituyente de 1982. Miren qué paralelismos, miren lo que planteaba el compañero Fabián, en el sentido de que mientras esa consulta que se ha hecho al pueblo, mientras ese instrumento que se ha creado no tiene en realidad verdadera potestad de cambiar la estructura del país, entonces lo que podría hacer es prolongar ese sufrimiento del pueblo chileno, y nosotros, si no cambiamos esa estructura también que tenemos en el país, pues podríamos también estar a la espera de lo mismo. Lo que se muestra con la lucha del pueblo chileno, con la lucha del pueblo colombiano, es que la lucha social reivindicativa, salto político, avanza. En Libre hay, desde el mismo presidente Zelaya lo reconoce, desde de izquierda hasta reaccionarios y enemigos de la lucha social popular. Concluimos. La Alianza del Pueblo va a estar en Mangulile. Xiomara Castro, el próximo sábado, mañana a las 11 de la mañana. Esa es la Alianza del Pueblo. Así es, así es el eslogan de campaña, Alianza del Pueblo. Bueno, ahí está. Perfecto. Alianza del Pueblo o Alianza con el Pueblo. Éxitos. Ayúdenme. La Alianza del Pueblo. La Alianza del es Pueblo. con Xiomara presidenta. Es el eslogan de campaña de Xiomara Castro. La Alianza del Pueblo. Así que ya inicia la campaña oficialmente, doña Xiomara, el próximo sábado a las 11 de la mañana, y convocó Mela, ahí en primicia, aquí en Cuarto Poder lo dijo, el próximo lunes asumen las nuevas autoridades de Libertad y Refundación, lunes a la 1 de la tarde en la sede del Partido Libre. Se nos fue el tiempo. En Mangulile es mañana. Mañana sábado en Mangulile, y el lunes en la sede Libre asumen las nuevas autoridades. Buenas tardes. Este es Cuarto Poder, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.